Hermoso es alabarle a Él. Estaba yo reflexionando sobre esa declaración tan tremenda. Digno es el Señor. ¿Qué quiere decir la palabra cuando decimos digno? ¿Qué queremos decirle al Señor cuando decimos solo tú eres digno? Digno de abrir los sellos, el único. Se buscó en el cielo, en la tierra y bajo la tierra, alguien que fuera digno de abrir el rollo de la revelación, de los acontecimientos finales, y no se encontró. Y Juan lloraba porque no se encontró a nadie digno. Y digno, cantamos ahorita, digno eres tú, Señor. ¿Qué queremos decirle a Dios? ¿Qué queremos decirle al Señor Jesús? Digno eres, Señor. ¿Qué quiere decir la revelación cuando dice, y no se encontró a nadie excepto al Cordero inmolado, al Cordero de Dios? Solo Él es digno. Cuando le decimos digno, queremos decir, solo tú eres Dios y solo tú eres hombre. Dios perfecto y hombre perfecto. No hay nadie más que Él. Por eso solo Él nos pudo salvar. Solo Él es digno. Y por lo tanto solo Él puede recibir la gloria. Nadie más. Solo Él puede recibir la gloria por los siglos de los siglos. Y así le adoramos. Él es nuestro Dios. Aleluya. Nuestro Señor Jesucristo. Nuestro precioso Salvador. El Señor les bendiga. Nos bendiga con la palabra. Saludamos a los que se conectan. Sabemos que es un buen número de hermanos que se conectan en todas partes y oramos por ustedes, les saludamos y les bendecimos desde aquí, desde el templo de la Iglesia Manuel. Y en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, les bendecimos y anhelamos que ustedes sean edificados y bendecidos también con la palabra. Aleluya. Vamos entonces a abrir nuestras Biblias en el capítulo 5 de Hechos 5. Aleluya. El fuego purificador del Espíritu Santo en medio del avivamiento, en medio del mover poderoso de Dios, como hemos ido viendo en los capítulos del 1 al 4, ese mover poderoso de Dios, poderoso del Espíritu, la iglesia siendo llena con el poder del Espíritu Santo y empezando a cumplir su misión. Y esos primeros días, primeros meses de la iglesia en Jerusalén, la iglesia se queda en Jerusalén, ungida, equipada con el poder del Espíritu Santo, y los dones fluyen, y la predicación del Evangelio toma su rumbo y toma el paso que debe llevar alrededor del mundo, y ahí se comienza a predicar, y Jerusalén es el contexto, el medio donde el modelo donde el Evangelio comienza a ser predicado por los apóstoles ahora en la nueva era, en la era del Espíritu, de la unción del Espíritu. Y lo que pasa en Jerusalén luego se lleva hasta los confines de la tierra. Lo que pasa en Jerusalén se lleva hasta los confines de la tierra y llega aquí, y eso es lo que aquí la iglesia en México, hasta acá, hasta el continente americano, llega el mensaje del Evangelio, y es lo que la iglesia sigue haciendo, es lo que siempre ha hecho desde Jerusalén, y revisamos el modelo y eso es lo que estamos haciendo, y eso es lo que queremos hacer, y por eso buscamos la unción del Espíritu de Dios, buscamos el avivamiento, buscamos la renovación del Espíritu permanentemente para predicar el Evangelio como los hermanos predicaron el Evangelio, seres humanos como nosotros, pecadores como nosotros, pero
vueltos a Dios con todo su corazón y sometidos a Él, consagrados a Él. Aleluya. Entonces vamos a leer la palabra. Es una lectura larga. Vamos a leerla y vamos a poner mucha atención y luego oramos para que el Espíritu de Dios tome este capítulo 5 y lo meta en nuestro corazón. Hechos capítulo 5, y vamos a leer este capítulo. Hermano lector, por favor. Gloria a Dios. Dice, pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que vinieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo lo sepultaron. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto. Y Pedro le dijo, ¿por qué convinisteis a intentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta a los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino un gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente, y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Aleluya. Entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es la secta de los saduceos, se llenaron de celo, y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolo, dijo, id, y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Entre tanto vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él, y convocaron al concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel, y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. Pero cuando llegaron los alguaciles, no los hallaron en la cárcel. Entonces volvieron y dieron aviso, diciendo, por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad, y los guardas afuera de pie ante las puertas, mas cuando abrimos, a nadie hallamos dentro. Cuando oyeron estas palabras, el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes dudaban en qué vendría a parar aquello. Pero viniendo uno, les dio esta noticia: he aquí los varones que pusiste en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. Entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia, porque temían ser apedreados por el pueblo. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio, y el sumo sacerdote les preguntó, diciendo, ¿no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en este nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina, y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Ellos, oyendo esto, se enfurecían y querían matarnos. Entonces, levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles.
porque antes de estos días se levantó Teudas, diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de este se levantó Judas el Galileo en los días del censo y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él y todos los que le obedecían fueron dispersados. Y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Y convinieron con él, y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haberse sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y de predicar a Jesucristo. Aleluya. Vamos a orar. Padre, esta es tu palabra. La creemos con todo nuestro corazón. Esto pasó y es histórico. Y después lo vimos, Señor, repetirse a lo largo y ancho del Imperio Romano. Y, Señor, a través de la historia, sabemos que de allí llegó hasta este continente y al mundo entero. Tu evangelio ha sido predicado. Este evangelio ha sido predicado alrededor del mundo. Y la mayoría de los pueblos, Señor, ha escuchado este mensaje. No todos han creído, Señor, pero este mensaje ha sido predicado alrededor del mundo, aún en los rincones más apartados. Tu palabra ha llegado porque tú has enviado a tus apóstoles aún a los rincones más apartados. Tu evangelio ha llegado. Gracias, Señor, gracias porque en este momento nos podemos regocijar con lo que tú haces, pero queremos ser parte todos los días de este mover, de este derramamiento de tu Espíritu, Señor. Queremos ser parte permanentemente de tu poder, de tu mover, de tu misión. Queremos estar adentro, Señor, no fuera. Queremos, Señor, caminar contigo en esto. Nos identificamos en esta noche con tus siervos en Jerusalén y nos sentimos uno con ellos porque, Señor, tú eres el mismo Dios por los siglos de los siglos y este es tu evangelio. Y tu evangelio y tu obra redentora, Señor, nos hace a todos hermanos y miembros de un solo cuerpo. Y nos sentimos parte, Señor, en esta noche, parte de Pedro, parte de Juan, parte del resto de los apóstoles. Gracias, Señor, en el nombre precioso de Jesús. Aleluya. 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 Todos somos el impacto, somos producto del impacto de algún apóstol que llegó a nosotros con el mensaje del Evangelio. En mi caso fue Lorenzo Engelmann, un tejano alemán, estudiante brillante de la Universidad de Baylor en Texas, graduado con sumos honores y de ahí fue al seminario y hizo una maestría en el seminario y un doctorado. Se casó y se fue a México porque quería predicar el Evangelio. Dios lo llamó a predicar el Evangelio en las montañas de Guerrero. Así que llegó a México y tomó el camino a las partes más altas de la Sierra Madre de Guerrero y hasta ahí llegó con el mensaje del Evangelio. Y llegó a mi pueblo y ahí ganó a mi bisabuelo. Mi bisabuelo fue el primer convertido en el pueblo y el primer diácono ordenado en el pueblo. Y ahí estableció la iglesia, fundó la iglesia, levantó la iglesia a la que mi familia asistió y fundó el Instituto Bíblico ahí en el pueblo para capacitar obreros para llenar la sierra con el Evangelio. La montaña alta, porque es montaña alta de coníferas y madroños y encinos, no como la Sierra de Santa Rosa en Guanajuato. Fui a conocer
la sierra ¿cómo se llama? La sierra de Guanajuato, ¿no? Santa Rosa, la sierra de Guanajuato, eso no es sierra, es una montañita y no, la sierra es donde se congela el agua y la vegetación son coníferas y hasta ella llegó y se plantó la iglesia por toda la sierra a través de los muchachos que estudiaron en el instituto y se graduaban y se iban a predicar. Esa institución después se movió, subió a la sierra y bajó a Zihuatanejo, y está en Zihuatanejo porque es un espacio más estratégico para alcanzar la sierra. Y esta institución sigue capacitando predicadores para establecer la iglesia en la montaña. Y esa institución la ha dirigido ahora mi hermano por 35 años y ha crecido mucho. Y sigue teniendo un gran impacto en la región. Y todo empezó aquí, en Jerusalén. Entonces, aleluya, el fuego purificador. Cuando llegamos al capítulo 5 de Hechos, nos damos cuenta que la renovación y el avivamiento están completamente arraigados. La iglesia está en un pleno avivamiento, es decir, lo que es el avivamiento. El avivamiento que produce, como decimos acá, el avivamiento, ¿verdad? En el avivamiento el pecado de la iglesia es revelado siempre. Aún el pecado oculto brota a flor de tierra. Pero no solo el pecado, el poder sobrenatural de Dios fluye. La persecución de parte del enemigo se hace presente y el evangelio es anunciado abiertamente con valor y denuedo, y el reino de Dios avanza sobre la tierra. Esos son los 4 efectos tremendos del avivamiento. Y el avivamiento está, aquí lo vemos completamente establecido en la vida de la iglesia, y la iglesia se mueve en ese mover, se mueve en esa presencia renovadora del Espíritu de Dios. Y la manifestación extraordinaria del poder de Dios, obrando paralelamente a la persecución, ha logrado que la palabra de Dios cale profundo en los corazones, trayendo madurez, consistencia y estabilidad a la vida de la iglesia. Así vemos la iglesia en Jerusalén, después tal vez de un año de predicación, la iglesia está allí. Luego tiene que salir, pero Dios la tiene ahí porque la está capacitando y la iglesia está madurando. La obra avanza en Jerusalén y se establece cada día más. Ya la ciudad y sus líderes no creen que se trate de una reacción emocional de un grupo aislado de galileos, de gente ignorante y vengativa que trata de hacer que los gobernantes se sientan culpables por haber muerto, por haber matado a su líder. Ahora están convencidos, bueno, porque eso dice, y quieren echarnos a nosotros la culpa de la sangre de ese hombre. Dicen los líderes, desconocen completamente lo que está pasando, ignoran lo que está pasando, y están convencidos, sin embargo, de que se trata de un movimiento serio cuyas proposiciones deben tomarse en cuenta y analizarse, porque se trata de una verdadera conmoción social en Jerusalén. Y nos dice aquí la palabra que muchos judíos prominentes, como lo dijimos el jueves, se convirtieron, se habían convertido. Entonces era un movimiento extraordinario. Pero noten ustedes cómo el liderazgo se endurece cada vez más. Y cuidado con eso, ¿verdad?
Cuidado con eso porque no estamos exentos. No estamos exentos. Yo les compartía el testimonio del hermano Mahoney, considerado como un portador del mensaje de avivamiento de hace 25, 30 años aquí en México. Un hermano muy influyente, con mucha influencia espiritual, porque era un hombre muy espiritual, el hermano Mahoney, y él siempre nos dijo y repitió esto: la generación que busca el avivamiento ahorita, se refería a los que hace 25 años estábamos metidos en ese mover hermoso de Dios, que no se ha ido. Seguimos igualmente quebrantados. No vemos las manifestaciones que vimos en aquel tiempo, pero estamos conectados. Y en cualquier momento, porque es la promesa del Señor, Él nos va a volver a bendecir de una manera especial. Porque realmente no hay nada que lo impida. El avivamiento no es por obras. No es por obras. Ninguna iglesia que ha recibido la visitación del Señor de una manera poderosa la recibió porque alcanzó un grado de santidad. No es por obras, es por gracia. Si nosotros lo anhelamos porque reconocemos que estamos quebrados espiritualmente y clamamos a Dios día y noche, Él anhela bendecirnos, pero quiere ver que realmente queremos, que sabemos lo que estamos pidiendo. Y yo sé lo que estoy pidiendo. Yo no sé si ustedes saben, pero yo sé lo que estoy pidiendo y sé lo que quiero. Y yo le digo al Señor, cada ratito le digo: Señor, ¿qué te falta? Algunos piensan: no, es que hay pecado. Pues sí, hay pecado. Somos pecadores, somos una iglesia muy pecadora. Pero un buen porcentaje de la iglesia se han arrepentido, nos hemos arrepentido, nos hemos metido con Dios. No es por la santidad. Si fuera por la santidad, ¿para qué queremos avivamiento? Si una iglesia alcanza la santidad sin la intervención poderosa de Dios, pues ¿para qué quiere una visitación especial? Necesitamos la visitación precisamente para eso, para volvernos a Él con todo nuestro corazón. Y los que somos tocados en un avivamiento caminamos en rectitud delante de Dios, en santidad. A partir de ese momento caminamos en santidad y no nos apartamos del Señor, porque la presencia de Dios es poderosa, aleluya. Entonces, paralelamente con este mover tremendo en Jerusalén está la persecución. De la misma manera como avanza la predicación y cada vez más gente se convierte, los enemigos de la iglesia cobran fuerza y atacan con mayor vehemencia. Entonces, paralelo al avivamiento está el sufrimiento, está la persecución, y eso siempre pasa. Siempre en el avivamiento hay algún tipo de persecución. Nosotros hemos sido bendecidos en el sentido de que no tenemos la persecución que sus hermanos tenían en Jerusalén, o la persecución que están teniendo las iglesias, muchas iglesias alrededor del mundo, la persecución que están teniendo los hermanos en Irán ahorita en la guerra. 1 millón de hermanos, mínimo 1 millón de hermanos que viven en Irán están siendo perseguidos terriblemente por los enemigos de la iglesia, los enemigos de Dios, los enemigos del evangelio. O sea, donde quiera hay persecución. Nosotros no tenemos ese tipo de persecución. Entonces, aprovechemos que no la tenemos, y vamos a disfrutar lo que Dios nos ha dado, pero vamos a meternos con Dios. Pero Satanás no descansa y ciertamente no se da por vencido. Sigue adelante con su plan de oposición. Entonces, como podemos notar en el reporte del libro, la oposición va en aumento, paralela al progreso y avance de la obra. Cada vez es más violenta y es más intensa.
En nuestro capítulo la oposición toma una dimensión que no tenía antes. Eso es lo que notamos en este capítulo. La oposición toma una dimensión que no tenía antes. ¿Cuál es esa dimensión? ¿Alguien nota la dimensión? ¿En qué sentido cambia la persecución? Y la oposición del enemigo se vuelve más velada y se vuelve más estratégica y más letal. ¿Se dan cuenta? ¿Qué es lo que pasa aquí? ¿Qué elemento se agrega que no estaba presente antes? Ok. Ananías y Zafira representan esa dimensión, exactamente. ¿Qué pasa con la persecución ahora a través de Ananías y Zafira? ¿Ok? Ahí está, ¿verdad? Necesitamos, ¿verdad?, echar a volar este cerebrito que Dios nos dio. Nos dio un tremendo cerebro, Dios. Y necesitamos reflexionar, aprender a reflexionar, Emanuel. Reflexionemos, razonemos la palabra. Porque si no el enemigo nos confunde así, pero... Dani me estaba platicando del avance de los judaizantes y muchos evangélicos se están convirtiendo en judíos mexicanos, no, ni siquiera somos judíos. Y ya andan con su Yeshua. Por eso no me gusta mucho a mí el canto que cantamos de Yeshua, Yeshua, porque eso es judaizante. Para nosotros el Señor es Jesús de Nazaret. Y el hebreo se lo dejamos a Dana. El problema de los judaizantes es que tratan de impresionarnos con sus palabras hebreas. Y entonces ahí está la bola de mexicanos que ahora quieren ser judíos. ¿Por qué? Porque no se metieron con la palabra, porque no entendieron la palabra, no saben, nunca entendieron que nosotros somos el clímax de la revelación. Jesucristo es el cumplimiento de todas las promesas de la antigua dispensación. ¿Qué vamos a hacer de regreso a las promesas cuando tenemos el cumplimiento? Ya estamos disfrutando el cumplimiento de la revelación. El ataque aquí entonces se vuelve interno, como dice Judith. La persecución se vuelve interna y eso sí es poderoso. Esto sucede también allá en el comienzo de la persecución, en el comienzo de la persecución en Asia, en el libro de Apocalipsis, ¿se acuerdan? La persecución externa de parte del imperio, pero se agrava la persecución en el momento en el que se vuelve interna la persecución. Una herejía penetra la vida de la iglesia y la herejía es el gnosticismo. Entra el gnosticismo, que es una herejía que desvía a la iglesia. Entonces la persecución es externa, es de afuera hacia adentro, a través del imperio. Y aquí, en Jerusalén, la persecución externa, pues es la persecución del liderazgo religioso de Jerusalén, el liderazgo de Israel. La persecución física, de cárcel y de azotes y de muerte. Pero el elemento interno es el pecado. Y aquí está el fuego purificador del Espíritu Santo. Y aquí aprendemos muchas cosas que yo quisiera que tomáramos en cuenta en nuestro crecimiento espiritual. Necesitamos tomar en cuenta.
el ataque comienza a ser a dos fuegos, de afuera hacia adentro y de adentro hacia afuera. Y ya vimos que el ataque externo, en vez de desalentar a la iglesia, la ha fortalecido. Pero ¿cómo tratar el ataque interno, el problema del pecado en su propio campamento? Cuando hay pecado deliberado en la vida de la iglesia, ¿cómo atacamos? ¿Cómo detenemos el pecado deliberado en la vida de la iglesia? Y esta es una estrategia del enemigo, y es una estrategia más velada, el hecho de descarrilar a miembros de la comunidad espiritual, descarrilarlos, ¿verdad? Desviarlos en su vida personal. Uno no ve, porque con frecuencia son pecados ocultos, pero en el mover poderoso de Dios, por eso necesitamos ayudamiento, en el mover poderoso de Dios, el pecado es expuesto y sale a la superficie. Yo me acuerdo cuando comenzó aquí el mover, hace 25 años. Las filas de hermanos confesando sus pecados. Nos dimos cuenta que había un buen número de homosexuales entre nosotros. No sabíamos, pero comenzaron a confesar. Entonces el trabajo para la iglesia, ¿no? Hermanos entregando sus amuletos, trayendo amuletos, miembros de la iglesia con amuletos en sus casas, y traían amuletos y mercancía que era para cuestiones ocultas, para el ocultismo y todo, trayéndolo, y empezamos a hacer quemas allá afuera. Hicimos unas 2 o 3 quemas y luego ya no quisimos contaminar más la ciudad, y entonces todas esas cosas pues les regalamos a los hermanos después del culto, ¿no es cierto? Armas, una colección de armas, porque hermanos entregaron sus armas, hermanos pues traían su pistolita en la guantera, por si acaso, ¿eh? Y a mí me fascinan las pistolas, entonces yo las tengo todas, ¿no? Pero fue increíble. Yo recuerdo al hermano Fuentes, nuestro pastor fundador, que siempre consideró a su iglesia sacrosanta. Y aquí todos estaban limpiecitos, ¿verdad? Y cuando comenzó a oír todas esas confesiones, no lo podía creer. Y la hermana María con su expresión, santo cielo. Había un muchacho que se convirtió, y Dani lo recuerda, que se llama Carlos González, ¿verdad? De una vida de homosexualidad, pero completamente avanzada. Él era secretaria, trabajaba como secretaria en una empresa aquí en la ciudad, y nos trajo fotografías, ¿verdad? Y era una mujer, y yo podría decir una mujer hermosa. Vi las fotografías, trabajaba como secretaria y se convirtió, y lo vimos convertirse en serio. Y un día me llamó el hermano Fuentes y la hermana María allá a su oficina para decirme: hermano, necesitamos trabajar un poquito más con este muchacho, yo lo veo muy afeminado, todavía no estamos avanzando mucho. Y le dije: voy a enseñarle unas fotografías y luego me dice qué tanto hemos avanzado. Porque hay hermanos que no tienen paciencia y no entienden el proceso. Y le traje las fotografías y se las puse en el escritorio,
Y la hermana María eran fotografías a color, fotografías bien hechas. Y ahí me trajo como 5 fotografías y creo que por ahí las tengo todavía en un archivo, simplemente como testimonio. Y cuando las vio la hermana María se soltó a llorar, porque era muy sensible, muy espiritual la hermana María. Se soltó a llorar, empezó a llorar y su expresión favorita, ¿no? Cuando las vio dijo, santo cielo, y comenzó a llorar. Y a partir de ese momento cambió completamente su actitud hacia este muchacho y hacia los demás que estaban aquí. Es lo que Dios hace. Poderoso Señor, y seguimos con ese trabajo. Aquí está Daniel, que sigue trabajando duro, él y su equipo, ¿no? Trabajando duro en esa dirección. Pero todo comienza aquí en este mover tan tremendo. Llegó Pedro Durán, y hay otro muchacho que está regresando, que vino originalmente con Pedro, con un grupito de niños de la calle. Él llegó con ellos. Y él está aquí, él es producto del avivamiento, él se convirtió en el avivamiento, Pedro Durán. Y otro joven que me dice Pedro que está regresando a la iglesia. Era un grupo que les dábamos de comer aquí, después del culto les dábamos de comer. Los traían y les dábamos de comer aquí en el avivamiento, en el mover que yo veo aquí tan tremendo. Entonces, ¿cómo enfrentamos? ¿Qué estrategia, verdad, se sigue cuando el pecado de pronto, el pecado grotesco, el pecado deliberado invade el corazón de la iglesia en pleno avivamiento? Pues la iglesia es de Dios y el poder de su espíritu la sostiene y la guardará, absolutamente la guardará. Entonces, vamos a analizar lo que pasa aquí. El fuego, y aquí tenemos a Pedro reprendiendo a Ananías y luego a Zafira cuando llega Zafira. Y ustedes pueden ver ahí el asombro de Zafira y el asombro de la iglesia, de los hermanos de la iglesia. Muy excelentes ilustraciones de lo que realmente sucede. Entonces, de los versículos 1 al 11, tenemos la persecución interna, el pecado en la comunidad de la iglesia. El contexto en el que ocurre el pecado de Ananías y Zafira, su mujer, es muy delicado, pues es el avivamiento. Y ustedes recordarán que José, a quien los apóstoles le habían puesto por sobrenombre Bernabé, el compañero de Pablo, Bernabé, el compañero de Pablo. En el primer viaje misionero, Bernabé acompañó a Pablo. Nada más que Bernabé tenía un sobrino que era Marcos. Y Marcos fue con ellos en el primer viaje misionero. ¿Y se acuerdan ustedes que cuando llegaron a Chipre, Marcos, que era muy joven, empezó a extrañar a su mamá y empezó a llorar? Y ay, mi mamacita, y quiero regresar con mi mamacita. Entonces la misión de la iglesia no es para chavitos que extrañan a su mamacita. Imagínense ustedes, nuestros misioneros en Jordania, en África, pues sí extrañamos a la familia, pero se requiere de hombres y de mujeres bien puestos, maduros. Entonces Pablo no tiene paciencia para estos chamaquitos. Entonces lo corre, le dice, regrésate con tu mamá y no te me acerques otra vez. Y se regresó. En el segundo viaje misionero quiso ir con Pablo y dijo, no, yo no tengo nada que ver con este chamaco,
no me lo acerquen. Y ahí se separó Bernabé de Pablo, ¿se acuerdan? Se separaron porque era su sobrino y dice Bernabé, bueno, yo me llevo a mi sobrino y tú pues vete con Silas. Y ya se duplicó el equipo y ya eran 4 que salieron a predicar el evangelio. Estuvo extraordinario. Entonces el contexto en el que ocurre el pecado de Ananías y de Zafira, los dos tomen en cuenta que los dos son hebreos. Son hebreos de hebreos, se supone que conocen a Dios, se supone que conocen a Dios, porque el nombre Ananías es común en el pueblo de Israel. Ustedes recordarán al otro Ananías que menciona el libro de los Hechos también. Un poquito más adelante nos encontramos con el otro Ananías, el buen Ananías, ¿verdad? Y era un nombre común, Ananías, y Zafira era un nombre común, es un nombre hebreo común. Zafira significa hermosa. Entonces es un nombre arameo, hebreo, arameo. Y la situación en la que el diablo tienta a esta pareja la tenemos aquí en los versículos 32 al 37. 32 al 37. ¿Qué creen ustedes que tienta a esta mujer? Y entre el pecado a la vida de la iglesia, el pecado deliberado, el pecado grotesco, grosero, a la vida de la iglesia en un tremendo avivamiento. ¿Qué tentó a Ananías y a Zafira para hacer lo que hicieron? Porque Pedro les dice, la casa que vendieron era de ustedes, la propiedad era un terreno grande que vendieron. La propiedad era de ustedes. ¿Quién los forzó a venderla? Para traer el dinero a los pies de los apóstoles, para sostener a la iglesia, a tanto hermano que vino de fuera de Jerusalén a Pentecostés y se convirtieron y fueron bautizados con el Espíritu Santo y estaban metidos en la comunidad predicando el evangelio. Iban a regresar a sus lugares y llevarían el evangelio a sus lugares, pero en ese momento el Espíritu de Dios los tenía en Jerusalén y había que darles de comer. Eran muchos, ¿se acuerdan ustedes el problema que había? Y después se causó otra vez una especie de fricción entre los prosélitos griegos que se convierten, que vinieron a Pentecostés porque eran prosélitos, eran judaizantes, los habían judaizado, pero se convierten al evangelio. Y los convertidos hebreos que todavía seguía el racismo, el nacionalismo hebreo. Y hay un pequeño problema que lo resuelve también el Espíritu, porque el Espíritu se va a encargar de proteger a su iglesia y la va a proteger siempre. Nos preguntamos qué fue lo que disparó en ellos esta idea, porque Pedro les dice, como lo dije, Pedro les dice, la propiedad era de ustedes, no tenían por qué venderla. ¿Por qué la vendieron? Porque otros vendían sus propiedades y traían el dinero, porque Bernabé vendió su casa y trajo el dinero. Era de ustedes, nadie los obligó a venderla. Y una vez que la vendieron, decidieron venderla. Era de ustedes el dinero. ¿Por qué no se quedaron con el dinero? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál fue el problema aquí? Un problema serio, ante el que necesitamos estar en guardia, ¿verdad? Porque todos los seres humanos tenemos esa tendencia. ¿Qué tendencia? ¿De qué se trata aquí la tendencia? Es una apariencia, ¿no? Apariencia, aparentar, ¿verdad? ¿Aparentar qué? Que los había tomado el Espíritu Santo y había puesto en ellos ese como en Bernabé. Exacto. El Espíritu no lo está tomando y ellos aparentaron que el Espíritu también los había tomado ellos. Entonces, ¿aparentar qué? ¿Qué aparentan? ¿Cómo? Ándale,
aparentar la espiritualidad, ¿verdad? Tenemos que tener mucho cuidado, ¿no? Yo comenzando, ¿no? Mucho cuidado con la apariencia, no queremos aparentar. Dios nos libre, ¿verdad?, de aparentar. Es terrible la apariencia. El aparentar espiritualidad para convocar la admiración y el respeto de los que nos rodean. Cuidado con eso, es del diablo eso. Eso es lo que reprende aquí el Espíritu de Dios. La apariencia de espiritualidad. Que Dios nos ayude. Nunca se nos ocurra aparentar algo que no somos. En la cuestión del espíritu, ¿verdad?, para ganar el respeto y la admiración de los demás. Que los demás digan, qué espiritual es el hermano, qué tremendo es el hermano, qué fabuloso es el hermano. Cuando por dentro somos demonios, no hagamos eso. Ese es aquí el punto. Seamos lo que somos, ¿verdad? Que los hermanos nos vean y si somos genuinamente espirituales, ok, está bien, pero no andamos aparentando, ni queremos llamar la atención, porque somos hijos de Dios genuinos. El Espíritu de Dios ha hecho una obra genuina en nuestro corazón, y cuando el Espíritu de Dios ha hecho una obra genuina en nuestro corazón, no queremos aparentar, no vamos a aparentar, ¿verdad? Lo que los demás vean en nosotros, eso es lo que somos, aquí, en este lugar y afuera, donde nadie nos ve, somos los mismos. En nuestra casa, igualitos, así como así, allá, aleluya. Y entonces el Señor se glorifica y la iglesia es fortalecida, porque es espiritualidad genuina. Entonces aquí está el problema. El espíritu el avivamiento genuino del espíritu había generado en la iglesia un sentir y una mentalidad de desprendimiento de sus posesiones materiales, un interés genuino en las necesidades de los que menos tenían en el grupo, y un deseo sincero de compartir lo material con los demás, no para llamar la atención. Yo les aseguro que Bernabé trajo el precio de su propiedad en secreto y se la entregó a Pedro, en secreto, que nadie sepa, aquí está, porque no es para llamar la atención, que todos vean que doy, no, en secreto. Y todo esto era obra del Espíritu Santo para suplir las necesidades de aquellos judíos que habían venido de lejos a Jerusalén a la fiesta de Pentecostés y se habían quedado para ser capacitados por el Espíritu. El Espíritu los retuvo. Cuando estaban allí, Dios cumplió su promesa y todos ellos se convirtieron a Cristo. Por la voluntad de Dios no regresaron pronto a sus lugares de origen, porque era la estrategia del Espíritu, que fueran discipulados por los apóstoles para que al regresar a sus lugares llevaran el Evangelio y establecieran la iglesia, como sucedió, aleluya, porque ahí se volvió un reguero de pólvora. ¿Quiénes trajeron el Evangelio a Roma, la capital del imperio? Estos hermanos, no los apóstoles. Cuando Pablo llegó a Roma, el Evangelio estaba bien establecido, la iglesia estaba bien establecida en Roma. Cuando vino Pedro después de Pablo, que visitó Roma, el Evangelio corría por todas partes y se predicaba en todas partes y los perseguían y los mataban y hacían todo eso. Pero ellos fueron los que llevaron el Evangelio hasta los últimos rincones de la tierra, ¿verdad? Esto, exactamente. Entonces, para que cuando salieran, llevaran el Evangelio y todos se convirtieron en predicadores del Evangelio. Entonces, de la misma manera,
en que había sido establecido en Jerusalén, para que establecieran la iglesia de esa manera, lo cual sucedió en muchas partes del imperio, y empezando por Roma, donde la iglesia fue establecida por este grupo de hermanos. Así que todo el que tenía algo gozosamente lo traía para suplir estas necesidades. Ananías y Zafira lo observaron y les pareció una excelente forma de obtener reconocimiento en la comunidad y volverse conocidos y volverse populares y admirados por los demás. Seguramente se trataba de ese tipo de gente que le gusta sobresalir y dirigir para ser vistos de los demás, es evidente. Así que el corazón de Ananías y Zafira estaba torcido. Un caso similar ocurre cuando se comienza a predicar el Evangelio, luego enseguida, y lo vamos a encontrar en el capítulo 8. 3 capítulos más adelante está la situación de Simón el mago en Samaria, donde ahí se predica el Evangelio. Se predica el Evangelio y se convierten. Y Pedro va para orar por los hermanos para que reciban el bautismo con el Espíritu Santo, ¿verdad? Pedro va, ora y recibe, y el mago que estaba ahí se convierte, aparentemente se convierte. Y ve que el poder de Dios cae sobre aquellos por los que Pedro ora, y se le acerca a Pedro y le dice: ¿en cuánto me sale ese poder que tú das? Yo quiero tener ese poder. Y Pedro lo reprende con palabras tremendas que vamos a estudiar más adelante, pero con palabras tremendas. Te veo inmerso, sumergido, ahogado en profunda maldad y en degeneración de espíritu. Dios tenga misericordia de ti. Pero hay gente que pregunta, bueno, si con Simón tuvo paciencia y le dio la oportunidad de arrepentirse, ¿por qué no la tuvo con Ananías y Zafira? ¿Qué creen ustedes? Se hace la pregunta. Si con Simón se tuvo paciencia y se le dio a Simón la oportunidad de arrepentirse y convertirse, y se arrepintió, de hecho, Simón se arrepintió y se convirtió. Yo me imagino que fue un gran cristiano y predicador del Evangelio, entendió y fue hecho libre porque era un mago, era un brujo. ¿Qué pasó? ¿Cuál es la diferencia entre Simón? Sí, no te entendí, otra vez fuerte porque no oigo. A Ananías y a Zafira. Ajá. Ok. Y Simón era igual, ¿no? Era un pecador empedernido, brujo. Cuando vemos a Ananías y Zafira, no eran brujos, eran judíos. Grítame porque estoy sordo. Pero no les dio oportunidad. Te reprendo en el nombre del Señor, y pum, cayó muerto y expiró. No hubo oportunidad. Que Ananías y Zafira sí sabían lo que estaban haciendo. Ellos aparentaban espiritualidad, sabían lo del espíritu. Que eran judíos. Y Simón, él no sabía. Era samaritano. Creo que la misma palabra que le dice Pedro: ¿por qué dejaste que Satanás entrara? O sea, él le abrió la puerta a Satanás. Exacto. Abrió la puerta, pero eran judíos. Y abrieron la puerta, eran judíos. Conocían a Jehová de los ejércitos, el Dios de Israel. Se esperaba mucho más de ellos. ¿Exacto? Y Simón era un pobre pecador, ignorante, no tenía conocimiento de la palabra de Dios en lo más mínimo. Entonces, Dios siempre es misericordioso
y tuvo misericordia de Simón, y no la tuvo aquí. Entonces, qué tremendo. Porque el Espíritu de Dios espera mucho de todos nosotros que le conocemos y que caminamos con Él todos los días. Y hacer algo así, habiendo conocido al Señor, es difícil. Miren, su pecado consistió en tener y menospreciar, en tentar, perdón. Vamos a tomarlo en cuenta. Su pecado consistió en tentar. Y para tentar necesitamos conocer. Conocen a Jehová de los ejércitos, conocen la ley. Tentar a Dios es algo muy serio. Porque tentar a Dios es probarlo, es ponerlo a prueba. Y a Dios no le gusta que lo pongamos a prueba. A veces somos muy temerarios y decimos, Señor, si verdaderamente me amas, ¿verdad? Eso es poner a prueba a Dios. Jeremías lo hizo. Y Dios reprendió severamente a Jeremías en el capítulo 2, severamente, porque Jeremías le dijo, yo no creo que tú me ames. Yo estaba tranquilo ahí en mi pueblo y yo te dije, yo no quiero predicar tu palabra. Yo no quiero ser profeta. Yo no quiero ser profeta. Déjame en paz. Yo soy un hombre tranquilo. Yo me dedico a mi trabajo y estoy bien. Y le dijo Dios, no, tienes que ir a predicar. Y lo trajo. Y entonces cuando las cosas se pusieron difíciles para Jeremías, le reclama a Dios, yo no creo que me ames, me has abandonado. Y si vemos la historia de Jeremías, da la apariencia de que Dios lo abandonó. Y entonces, Jeremías se la pasó llorando todo su ministerio. Y de hecho, escribió lágrimas, ¿verdad? Lágrimas, lamentaciones, lágrimas. Y todo su ministerio es así. Y finalmente se cumplen sus profecías y él ve cómo se están cumpliendo cuando llegan los caldeos y se llevan a Israel al cautiverio y a él los caldeos no se lo quieren llevar, lo rezagan y lo dejan con lo peor de la población, porque dejan a lo peor de los judíos. Los caldeos se llevan lo mejor y dejan a los demás y dejan a Jeremías con ellos. Y luego estos que se quedan lo toman a él y se regresan a Egipto. Y él les predica y les dice, ustedes no pueden regresar a Egipto. Dios nos dijo, nunca volverán por este camino, nunca. Nos sacó Dios de la esclavitud, ¿cómo van a regresar ustedes otra vez al lugar donde Dios nos sacó? Qué terrible es regresar por el camino por el que Dios nos sacó. Y no le hicieron caso. Y se lo llevaron a Egipto y les fue predicando por todo el camino y se cansaron y lo mataron antes de llegar a Egipto. Así terminó Jeremías, el gran profeta de Dios. Y él le dice a Dios, tú no me amas porque me llamaste, me sacaste de la tranquilidad en la que yo vivía y ahora me tienes aquí, no me apoyas. Yo no siento que me ames, yo siento que tú eres como un arroyo de temporal para mí, a veces sí, a veces no. Solo cuando llueve hay agua y cuando no llueve no hay agua. El arroyo de temporal así es. Tiempo de lluvias tiene una gran corriente y uno piensa que es un arroyo permanente. Y terminan las lluvias y se seca y tú eres como un arroyo temporal para mí. Y Dios le dice, necesitas arrepentirte de lo que acabas de decir, porque nada de lo que dijiste es cierto. Todo es falso, es mentira. Yo no soy eso. Entonces Dios se ofende cuando lo probamos, cuando le hablamos así. Si verdaderamente me amas, Señor, dame esto, dame aquello. Si realmente me amas. O tú no me amas. ¿Cuántos le han dicho a Dios, tú no me amas, Señor?
Nada más yo. Tú también, Carlos. Gracias, hermano. Ajá. Entonces aquí está, ¿verdad? Tentaron. Tentaron a Dios. Menospreciaron el poder y la santidad del Espíritu Santo y menospreciaron al Padre. El pecado es triple. Tentaron a Dios, lo pusieron a prueba. Menospreciaron, ¿verdad? Menospreciaron el poder y la santidad del Espíritu, porque era un mover tremendo del poder de Dios. Y menospreciaron el poder y la santidad del Espíritu. Y tuvieron a Dios en menos. Pensaron que podían promover sus propios intereses y al mismo tiempo dar la apariencia de que estaban entregándose en servicio a la comunidad. Por eso venden, entregan parte y dicen que es todo a fin de quedar bien. Pero al sustraer parte, promueven sus propios intereses. Pero el segundo pecado es el peor. Creyeron que nadie lo sabía, porque después de todo Dios está en los cielos y nosotros en la tierra. De hecho, me gusta la imagen esa porque Ananías le está diciendo, aquí podemos nosotros quedarnos con una buena parte, no tenemos que entregarlo todo, vamos a quedarnos con una buena parte. Y ya está él pensando cómo reinvertir otra vez, porque es un buen judío. Y ella dice, es cierto, Dios está en el cielo, Dios no tiene nada que ver con esto, a Dios no le interesa eso. ¿Qué le va a interesar a Dios esto? Él no está interesado en esto. Sí, Carlos. Una pregunta, pastor. Es, por ejemplo, cuando está el poder, el mover de Dios muy fuerte en la iglesia y alguien se para y dice, Dios me dijo esto sin ser cierto, después lo minimiza. También. Es eso. Que no es cierto, a lo mejor no es verdad, a lo mejor es su carne, es su emoción. Es una promoción. Dios me está diciendo esto y esto. O sea, se minimiza el mover del Espíritu Santo y queremos intervenir en nuestra emoción. Claro. Porque como ellos queremos promovernos a nosotros mismos. Eso cuando se hace por promoción, pues, es muy peligroso. Dios es muy misericordioso, pero aquí nos da un ejemplo de cómo Él rechaza esa actitud. Cuando decimos que Dios nos habla y Dios no nos habla, pero decimos que Dios nos habla porque nos queremos promover a nosotros mismos. Es muy peligroso. Y si no hemos caído fulminados es por la puritita gracia de Dios. Pero lo que Dios está haciendo aquí es advertirnos. Este tipo de pecado no siempre lo confronta Dios con esta violencia aquí sobre la tierra, pero nos va a pedir cuentas allá. Y eso es lo que nos está diciendo aquí. Es un pecado muy serio. El pretender, el fingir, el aparentar la apariencia, es un pecado muy serio. Y con la severidad con la que Dios lo juzga aquí sobre la tierra, lo va a juzgar allá. Es una advertencia a la vida de la iglesia. Es una exhortación a la santidad. La santidad en medio de nosotros sí que ser genuina. Y queremos que sea genuina, nada de falso, todo genuino. Sí, Judith. En relación a lo que comentaba hermano Carlos, qué fácil es en medio de la educación creamos que es algo de Dios. Por eso aquí en Emanuel se estudia eso. Y cuando alguien tiene una palabra, tiene que ir con los pastores, y ellos disciernen y dicen sí, sí, no. Pero se ha dado el caso que de repente se da la palabra así y eso no es orden. Entonces sí necesitamos
Ahí está. Ellos se emocionaron, exactamente, Judith, ese es. Ellos se emocionaron. Y en la emoción, se dejaron llevar por la emoción, no por el Espíritu. Bernabé fue guiado por el Espíritu, y todos los que vendieron y no tuvieron problemas con el Espíritu es porque Dios los movió, el Espíritu Dios los movió, y obedecieron al Espíritu, simplemente obedecieron al Espíritu. No estaban buscando gloria personal, sino simplemente obedecer al Espíritu de Dios. Pero aquí, este hombre aprovecha, y es común, no son nada más ellos, es común. Y lo que ellos nos enseñan es, con esa severidad con la que Dios los juzga aquí, es la misma severidad con la que Dios nos juzgará más allá. No siempre esa severidad se manifestará físicamente aquí sobre la tierra, pero eso no quiere decir que Dios pasa por alto esto. No se puede volver la iglesia un merequetengue, Dios me dijo y Dios me habló y acá y allá, y Dios no habla, Dios no ha hablado. Cuando Dios habla se cumple. Y si no se cumple lo que decimos, cuidado, porque no caíste fulminado aquí, pero Dios te lo guarda para aquel día cuando Él haga cuentas contigo en el tribunal de Cristo. Acuérdense que vamos a pasar por el tribunal de Cristo. Entonces, como dice Santiago, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiréis mayor condenación. Esa palabra se aplica aquí. No os hagáis profetas, muchos de vosotros, sabiendo que recibiréis la reprensión de Dios en el tribunal de Cristo. ¿De qué manera nos va a reprender? No sé, pero hay una reprensión. Dice Pablo, el tal sufrirá pérdida, ¿verdad? Pérdida en el tribunal de Cristo. ¿Sí o no? En tu nombre profetizamos, Señor. ¿Te acuerdas? No los conozco. Tu nombre echamos fuera demonios, profetizamos, todo eso. Pues sería en su propio nombre. Yo no los conozco, no tengo memoria de que ustedes hayan hecho así. Que es una cosa terrible. Que Dios nos diga, es que no tenemos por qué llegar en ese grupo que, Señor, pero en tu nombre. No hay necesidad. Somos redimidos, somos salvos, vamos derechito a la presencia del Señor. Vamos a pasar por el tribunal de Cristo, por supuesto. Pero bien, y los veo allá del otro lado, a todos. Aleluya, aleluya. Entonces, creyeron que nadie lo sabría porque después de todo Dios está en el cielo. No habían entendido la realidad y la seriedad de la obra de Dios. Dios es real y no puede ser burlado. Su pecado equivale al que señala Hebreos 10, 28, 31 y también en Josué 7. En Josué 7 aparece también este problema. En Josué 7. En Hebreos 10, 28 al 31. ¿Alguien lo tiene? Vamos a leerlo. Hebreos 10. Dice que el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteara el Hijo de Dios, tuviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado, e hiciera afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos el que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor, y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Esto es lo que pasa aquí con Ananías y Zafira. Exactamente. Es pisotear
Exactamente lo que hace. Prácticamente se burlan, porque es una burla. Es una burla decir Dios me dijo que dijera esto y Dios no me dijo. Es una burla aparentar, porque estamos mintiéndole al Espíritu Santo. Y eso es lo que Pedro le dice. ¿Por qué por qué el diablo puso en vuestro corazón el mentir al Espíritu? Aparentar es mentir al Espíritu. Aparentar es mentir al Espíritu. Olvídense de los demás, mentimos a los demás, pero al Espíritu, porque estamos representando algo que no tenemos. Y nos estamos burlando de esa manera, nos burlamos de Dios. Lejos esté de mí burlarme, pero sí nos burlamos. Si hacemos eso, nos burlamos, pero esa no es mi intención. Sí, pero eso es lo que pasa, exactamente es lo que pasa. Nos burlamos del Espíritu de Dios. Las consecuencias están aquí y aquí. Con esto terminamos. Las consecuencias de este horrendo pecado nos lo llevamos en el corazón y vamos a tener cuidado. Cuidemos nuestra espiritualidad, que sea genuina. Cuidemos, porque estamos buscando la renovación de Dios, la estamos buscando. Necesitamos a Dios que nos renueve, que renueve nuestra comunión y nuestra relación con Él. Entonces seamos genuinos en la presencia de Dios, seamos genuinos. Las consecuencias no se hicieron esperar. Ellos fueron juzgados y fulminados por la santidad de Dios, que es celoso de su obra. Así de importante es la iglesia para Él. En este juicio Pedro fue solo el instrumento de Dios. Él no fue el que los fulminó, Él no fue el que los mató. Fue simplemente el instrumento del Espíritu de Dios. El Espíritu le dijo, diles esto, y se los dijo, y fueron ejecutados. Él en ningún momento determinó el juicio, solo recibió la revelación y la ejecutó. Eso es todo lo que Pedro hace. ¿Y qué pasó? La iglesia fue grandemente impactada. Y la reverencia y el asombro por la santidad de Dios y de su obra fue fortalecida en la vida de la iglesia. Esta es la disciplina de Dios, cuando Dios disciplina a su iglesia. Es siempre para su bien. Siempre la disciplina de Dios es para nuestro bien. Siempre, no nos rebelemos ante la disciplina de Dios, porque nos privamos del trato y de la formación que Dios nos da a través de su disciplina. Él nos disciplina. Y a veces Él permite que suframos, precisamente para eso, para purificarnos, para enseñarnos, mostrarnos los cambios que tienen que llevarse a cabo en nuestro corazón. Y en el sufrimiento nos volvemos materia dócil. Somos barro suavecito en las manos de Dios en el sufrimiento. El sufrimiento tiene ese impacto, ese efecto en nuestro ser. Y Dios puede hacer cualquier cosa con nosotros en el sufrimiento, cuando el sufrimiento es en Cristo. Especialmente en un mover poderoso de Dios. El sufrimiento, la persecución personal. A veces pasamos por persecuciones personales en medio del avivamiento. El avivamiento no garantiza que no vamos a sufrir. Se sufre mucho en el avivamiento. La forma como Dios trata con nosotros en el avivamiento es tremenda. Su presencia es dolorosa físicamente en el cuerpo. Los que han experimentado la presencia de Dios, ¿cuántos han andado escaldados, así como quemados por días, porque la presencia de Dios los tocó como si hubieran tomado un cable de alta tensión? A veces es la sensación.
de encontrarnos con la presencia física de Dios. El avivamiento es formador, es aprendizaje de la santidad de Dios, y la santidad de Dios cómo se relaciona con nosotros y cómo nos transforma aquí la santidad de Dios en medio de la iglesia, trayendo formación y disciplina, y todos se quedan maravillados alrededor, espantados de ver lo que acaba de suceder, y todo el mundo teme, no miedo, sino reverencia a la presencia gloriosa de Dios. Y en el avivamiento aprendemos a ser reverentes ante la presencia gloriosa de Dios. Aún los pentecostales, que somos tan groseros y tan irreverentes, ¿verdad? Porque estamos en su presencia y estamos haciendo cosas y nos levantamos al baño y vamos al baño y andamos por todas partes. Yo veo en otras iglesias eso no ocurre, pero los pentecostales, en todas las iglesias pentecostales, hay ese tipo de falta de respeto a la presencia de Dios. Y en el avivamiento Dios nos llama a cuentas en relación con esto. Necesitamos ser reverentes. Estamos aquí en un espacio abierto y creemos que estamos en la calle, ¿verdad? Y nos levantamos y vamos para allá y vamos para acá. Eso no, en el avivamiento, necesitamos avivamiento para aprender. Y Dios nos disciplina precisamente por eso. Nos disciplina, y qué bueno, Dios nos disciplina. Y el encuentro con Él es así de tremendo. Días quemados, físicamente quemados por la presencia de Dios. Pero aprendemos que la presencia de Dios es santa, santa, santa. Y cuando se topa con nosotros, que somos pecadores, duele. ¿Cuántos en la presencia de Dios han sentido que se van a morir? ¿Verdad? Siente uno que se va a morir. Piensa uno que está teniendo un infarto o algo así terrible, ¿no? Cuando la presencia de Dios nos pega. Pues tuvimos una noche aquí tremenda, muchas en el avivamiento. Yo recuerdo una en particular y se las he comentado muchas veces. Aquí hubo electricidad. Y cuando nos comenzamos a tocar en oración, empezamos a volar, a caer por allá. Y una hermana a mí me tocó aquí, yo bajé a orar por ella y nomás me le acerqué y pum. Yo salí disparado y caí ahí en esas gradas, ahí quedé atravesado. Y me estaba quebrando las costillas, las gradas, sentía que me moría por las gradas. Pues no me podía mover, estaba paralizado. Y luego llegaron como 2 o 3 hermanos a reprender el diablo, porque yo me retorcía, sentía, pues es que eran olas de electricidad sobre mi cuerpo, y me retorcía y luego sobre las gradas, y no me podía mover, y no podía decirles, déjenme en paz. Estaba tirado y empezaron a reprender en el nombre de Jesús. Y vino Tere Ramos volada, estaba por allá, y vino, déjenlo, es Dios, sabrá. Y yo le agradezco a Tere, porque me los quitó, porque me estaban reprendiendo al diablo, y yo no era nada con el diablo, era el Espíritu de Dios tratando conmigo, moldeándome, haciéndome su imagen de manera dolorosa. Y ahí estuve como unos 15 minutos sin poderme mover y muriéndome por las costillas. Finalmente me pude mover y me deslicé ahí. Quedé ahí sentado y de ahí me arrastré hasta allá donde estaba la fila de las sillas. Me fui arrastrando hasta llegar a una silla y ya me recargué en la silla. No me podía subir a la silla, pero me recargué en la silla. Mis piernas no me funcionaban, habían desaparecido las piernas, no podía caminar. Y ahí me quedé el resto del culto y la administración aquí, ya muy noche, 12:30, no sé qué hora era. Se despidió la congregación y yo me quedé allí. Empezaron a apagar las luces, creo que José empezó a apagar las luces. Y yo empecé a gritar, porque me van a dejar aquí, ¿no? Toda la noche. Nadie notó que yo estaba allí. Dana no estaba conmigo esa noche, entonces no había nadie. Empecé a gritar y me oyó esta Enciso, hermana que está con el Señor. ¿Cómo se llama? ¿Cómo? Adriana. Me oyó por allá y viene a asomarse, ¿no? Pues ya estaba casi oscuro todo.
y me ve y me dice, ¿qué hace usted aquí, hermano? Y le dije, ayúdame, no puedo caminar. Llama a 2 chavos que me carguen y me voy. Échame al coche y me voy. Sale allá al estacionamiento y grita, hermano, mi casa ya no puede caminar, alguien ayúdeme. Y ahí viene la bola de lo que yo no quería. Porque es muy peligroso andar llamando la atención. Yo no quiero llamar la atención. Yo aquí el trato de Dios es conmigo y me tiene paralizado. Él sabe por qué. Y ahí me llevan, echaron al coche. No pude manejar. Y me dijo, Adriana, yo lo llevo. Me movió para allá y se metió ahí al coche y me llevó. Pero vieron que salimos y, pues, ¿qué le pasa, hermano Fuentes? ¿Qué le pasa? Y, ¿a mí qué? ¿Eso qué? Y ahí van siguiéndome. Cuando llegamos allá a Balbuena, 5 coches detrás del mío llegaron allá. Pero bueno, todo para decir una cosa. Me subieron cargando a la casa, me dejaron ahí en la sala. Y ya muy noche yo me le colgué a David y él me arrastró a la cama y me subió a la cama. Pero no pude dormir, tenía demasiado dolor en mi cuerpo. Y a las 4:30, 5 de la mañana empecé a sentir las piernas y fue cuando me bajé de la cama y ya me pude poner en pie. Pero tenía dolor en todo el cuerpo. 3 días traje dolor como si me hubiera quemado, como si hubiera entrado en contacto. El hermano Fernández, Arturo Fernández, miembro aquí de la iglesia, padre de Miguel Fernández, que están con nosotros, su familia. Ellos aquí nacieron, aquí crecieron, después se fueron. Luego regresó Miguel con su familia. Ellos trabajaron siempre con teléfonos y trabajaban arriba con los cables, y él fue, por accidente le pegó en varias ocasiones, lo tocó cables de alta tensión y fue a dar al hospital y días en el hospital, y él me platicaba, así se siente. Andas quemado. Sales del hospital, pero sigues quemado, como escaldado. Ustedes saben lo que es estar escaldado. Te duele todo. No soportas que te toquen. Así anduve 3 días. Esa es la presencia de Dios, la presencia formadora de Dios. Duele la presencia de Dios. Y su disciplina duele más. Y todo es formación. La disciplina es formativa. Entonces aquí está este caso tremendo y hace a la iglesia reflexionar. No se trata de un tianguis, no es pachanga navideña esto, es el mover poderoso de Dios. Un avivamiento no es una fiesta de barrio, no es kermés. Es el trato serio de la presencia de Dios con nosotros, dándonos formación, y queremos eso. Yo anhelo eso. Yo anhelo la disciplina de Dios, la intervención poderosa de Dios en medio de nosotros. Y que Dios nos discipline y que Dios nos meta en cintura y que Dios nos lleve de la mano para su honra y para su gloria. Y vamos a aguantar su trato y vamos a glorificar su nombre. Aleluya. No es nada más la manifestación del poder de Dios y los milagros que vemos. No, es el trato personal, y eso es lo importante. Aquí en el avivamiento en Jerusalén, el trato personal de Dios con cada uno de los miembros de la iglesia. Y por eso salieron de allí y llevaron el evangelio hasta los confines de la tierra. Y no les importó el sufrimiento y no les importó morir con tal de que el evangelio avanzara. Y así llegó Tomás hasta allá, hasta la India, y el evangelio se predicó en todo el mundo. Y los que trajeron el evangelio al continente de la misma manera, y los que seguimos esparciéndolo aquí de la misma manera, bajo la misma disciplina, bajo el mismo poder glorioso del Espíritu de Dios. Padre, gracias, Señor, porque podemos aprender. Gracias porque dejaste registrado en tu palabra el caso de Ananías y Zafira. Tenemos mucho que aprender, Señor, de esta pareja. Oh Dios, por tu misericordia y por tu gracia es que tenemos registrada esta situación aquí en este capítulo, y te alabamos y te bendecimos por esta revelación que tú compartes con nosotros, con tu iglesia Emanuel en esta hora.
Señor, anhelamos renovación y avivamiento. Y hemos estado orando, Señor, desde hace mucho tiempo, clamando, y te dijimos: Señor, no te vamos a soltar, no te vamos a dejar hasta que nos avives, y seguimos firmes en eso. Pero, Señor, aquí entendemos que eso tiene implicaciones bastante serias de formación, de quebrantamiento de huesos aún, Señor, en nuestro propio cuerpo, en nuestra propia espiritualidad, en nuestro cuerpo espiritual. Tú vas a tratar y queremos que trates, Señor. Trata con nosotros, fórmanos, danos formación, danos avivamiento, trae avivamiento a nuestra vida, trae avivamiento a esta congregación. Estamos dispuestos, estamos listos a ser formados, porque sabemos que es formación. El avivamiento es formación, oh Dios, lo entendemos y lo vemos aquí en tu palabra, es formación. Y es intervención disciplinaria tuya en la vida de tu iglesia. Disciplínanos, Señor, necesitamos disciplina en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Y todo aquel que crea que necesita la disciplina de Dios y el quebrantamiento de Dios, diga amén. Amén, amén. Amén. Quiero oírlos, amén. Aleluya, aleluya, aleluya. Y el Señor también los oyó, amén. Amén, amén. Entonces no vamos a llorar, vamos a aguantarnos la disciplina del Señor. El Señor nos va a meter en disciplina. Aleluya, aleluya. Para producir en nosotros genuina espiritualidad. Aleluya, gloria al Señor. El sábado los jóvenes y adolescentes a las 4. Y el domingo, es el domingo previo a Domingo de Palmas, luego ya sigue Domingo de Palmas. Vamos a compartir con ustedes el domingo el programa que tenemos de Semana Santa. Y los que no salgan de viaje, vénganse a los cultos, miércoles, jueves y viernes. El miércoles tenemos el coro cantando y la predicación, empezamos. El jueves tenemos Santa Cena. Dana nos predica el jueves con su enfoque particular de Getsemaní el jueves. Y el viernes a las 5 de la tarde tenemos el recordatorio glorioso de la crucifixión del Señor Jesús. Cantamos el canto ese tan emotivo. Le damos gracias a Dios por las manos que herimos y los pies y el costado y el corazón del Señor Jesús, su cuerpo quebrantado por el gozo puesto delante de Él. Caminó firme a la cruz después de su agonía en Getsemaní, después de sudar sangre, porque le dijo a sus apóstoles: estoy angustiado hasta la muerte. Ese es el Señor, nuestro Dios humano. Ese es el costo de tu salvación. Por eso no podemos pisotear esa salvación tan grande que Él nos ha dado. Eso le costó a Él. Agonizó en Getsemaní. Y Padre, si es posible que pase en esta copa, pero que no sea mi voluntad, sino la tuya. Y finalmente se hizo la voluntad del Padre. Y yo imagino al Padre, el dolor del corazón del Padre, entregando a su Hijo y viendo a su Hijo padecer, sin necesidad, pero por amor a nosotros. Y lo celebramos el viernes, y Jonathan Chávez nos va a predicar el viernes. Aleluya. Y luego el domingo a las 7 de la mañana aquí en nuestro matutino, Olivia nos va a predicar el domingo a las 6. Y tenemos luego el culto de bautismos y donde celebramos la gracia del Señor, alcanzando y redimiendo al que no conoce a Dios y no se ha reconciliado con Él. Aleluya. Así que los esperamos el domingo. Levanta tu mano derecha. Y tú que estás en casa, levanta tu mano derecha. Y recibamos la bendición literal de Dios. Jehová te bendiga y te guarde.
y Él haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Él alce su rostro sobre ti y ponga en ti paz. Él bendiga tu salida y bendiga tu entrada desde ahora y hasta el día en que estemos juntos, todos juntos en las bodas del Cordero para beber la cuarta copa con el Señor. Aleluya. ¿Qué día será ese? Día glorioso. Shalom. La paz de Dios sobre cada uno de nosotros. Abrace a todos. No se vaya nada más así.